¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y les damos la más cordial bienvenida a este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y continuando con este estudio de las doctrinas básicas del cristianismo, vamos a hablar de una doctrina que muchas personas se pueden preguntar y que, ¿qué es esta doctrina? Concretamente la doctrina de la fe. Y muchas personas podrán decir, bueno, pero la fe, ¿qué es esto de la doctrina de la fe? Y muchas personas podrán relacionarlas con aquellas palabras del maestro. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, échate a la mar y se echará. Bueno, vamos a hablar precisamente de esto que es la fe, de esta doctrina que es fundamental, porque ya hablamos anteriormente de la doctrina del arrepentimiento y la fe es algo que viene de manera natural. Y fíjense una cosa, en alguna ocasión platicando con una persona, decía, bueno, pero es que yo necesito fe para acercarme a Dios. Y la respuesta es sí, sí necesitas fe para acercarte a Dios. Primeramente porque la fe es el hecho de que tú creas en Él. Y esto es algo vital y que lo marca la escritura en el libro de los Hebreos. Y quiero que me acompañen. Hebreos capítulo número 11, versículo número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primeramente, primeramente, necesitamos creer. Y no podemos agradar a Dios si nosotros no creemos en Él. ¿Agradar qué es? No puede hacer su voluntad si yo no creo que Dios existe. Por eso a la gente que es atea dice, yo no creo en Dios. Por lo tanto, no buscan hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, es interesante porque tienen un sistema de moral. Definen el bien y el mal. Y bueno, eso podría ser una conversación aparte, pero concentrándonos en este tema de la doctrina de la fe, necesitan, y todos necesitamos, primero creer que Dios existe para poder entonces hacer su voluntad. Y todos vamos a depender de esa fe para poder acercarnos a Dios. Quiero que me acompañen ahora al Colosenses, libro de los Colosenses o epístola a los Colosenses, capítulo número 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigaos y sobreedificaos en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fíjense una cosa, nosotros debemos de arraigarnos, es decir, quedarnos ahí sin movernos. Piensen, por ejemplo, en un árbol. Y vamos a poner un ejemplo más sencillo. Una rama que de pronto podemos ver como un pequeño arbustito, una ramita que sale, una plantita que sale ahí de la tierra. Y nosotros tratamos de arrancarla. No vamos a poder con nuestras... Por muy fuertes que seamos, no vamos a poder. Porque sus raíces van a expandirse en lo profundo de la tierra. Si es muy pequeñita, sí, va a ser fácil. Pero ya cuando tiene un tamaño un poquito considerable, si nosotros lo arrancamos, vamos a terminar rompiéndola. Pero regresando a lo que nosotros debemos hacer, nosotros debemos de estar profundamente agarrados de Dios, arraigados. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y
confirmarnos día con día en la fe, que nuestra fe vaya creciendo. Es cierto, ¿cuándo comienza la fe? La fe va a comenzar en el momento en el que nosotros creemos que Él es el único y suficiente Salvador para nuestras vidas. Esa fe inicial nos va a hacer salvos, porque creemos que aunque no hayamos estado ahí junto a la cruz, que bueno, yo particularmente no me gustaría estar ahí. Aunque me ofrecieran la oportunidad, a mí no me gustaría estar ahí. Porque yo creo lo que dicen las escrituras. Sí habría momentos, y quiero aclarar esto, sí habría momentos que me gustaría compartir con el Señor Jesucristo, pero no el momento de la cruz, porque el momento de la cruz fue un momento sumamente doloroso. Vaya, el Señor Jesucristo sufrió mucho, humanamente sufrió mucho, fue golpeado, fue azotado, recibió latigazos y todavía crucificado, y ver morir ahí a mi Salvador. No sería un momento grato. Pero regresando, regresando al creer. Nosotros creemos y somos salvos. Pero esa fe, en el momento en que nosotros continuamos, nos va a conservar, nos va a arraigar, lo que leíamos hace un momento en Colosenses. No quiere decir que la fe ya creo y ya, hasta ahí se terminó. No, sino que debe de continuar. Ahora, ¿qué es la fe? Podrán decir, bueno, estás hablando de fe, Gonzalo, pero no has mencionado qué es la fe. Podemos nosotros tener varias definiciones de fe. La primera que nosotros vamos a tomar va a ser la definición de fe que da la Biblia. Y quiero que me acompañen, por favor, a Hebreos capítulo número 11, versículo número 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición que nos da la misma escritura, la palabra de Dios, con relación a la fe. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Bueno, porque hay muchos estudiosos que pueden darnos muchas definiciones de fe e inclusive cometen el gravísimo error de decir, bueno, es que la definición de fe que da la Biblia es incorrecta. Y podemos, como les decía, tener definiciones de lo que es la fe de manera tan diversa que, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia dice que la fe es el conjunto de creencias de una religión. Pero no, eso no es fe. De ninguna manera. La fe, como nosotros hemos visto, es tener la certeza de lo que se espera. Yo tener la seguridad de que algo va a pasar, aunque no lo haya visto. ¿Alguno de nosotros ha visto a Dios? No. Y sin embargo creemos. ¿Alguno de nosotros cree que el Señor Jesucristo viene por nosotros? ¿Que nosotros vamos a ser llevados al reino de los cielos? Sí, lo creemos porque está aquí en este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Entonces, cualquier otra definición que no sea la definición bíblica, debemos de rechazarlo. Como nosotros les hemos dicho constantemente, nosotros vamos a analizar las cosas conforme a lo que está aquí en la Biblia. Ninguna otra cuestión externa vamos a mencionar aquí. Si lo mencionamos es porque está en la Biblia. Si lo creemos es porque está en la Biblia. Así que si nosotros queremos saber lo que es la verdadera fe, vamos a creer lo que está aquí en la Biblia. Ahora, no solamente tenemos la definición, vamos a llamarla literal, de lo que es la fe, sino que además el Espíritu Santo
nos dejó ejemplos prácticos de la fe. Y este capítulo 11 es maravilloso en cuanto a ejemplos prácticos de la fe. Y vamos a ver solamente algunos de estos ejemplos. Voy a leer algunos versículos del capítulo número 11. El versículo número 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Revisemos un poco la historia de Noé. Noé, bueno, un paso atrás. Dios se da cuenta de que la humanidad está en un pecado terrible. Todos ya se están desbordando el pecado. Pero encuentra en Noé una familia que era justa, que agradaba a Dios. De todos los que había, no sé cuántos miles de personas había. Ahí estaba Noé. Y le dice, vas a construir una arca. Aquí en la tierra no había mar, no había un lago. Vas a construirla. Y tardó muchísimos años en construirla. Y de pronto viene cosas que no se veían. Una cantidad de agua impresionante. Como no la hubo antes, ni la volverá a ver. Es cierto, podrán decir, oye Gonzalo, pero es que no has visto. ¿No has visto cuando se inundan las ciudades? Sí, las ciudades. Pero cuando fue el diluvio, fue el mundo entero. Porque sobrepasaron los montes más altos. Bueno, él creyó. No vio el castigo que venía. Cosas que no se veían. No vio la cantidad de lluvia. Y yo creo que hasta la fecha nosotros no podemos imaginar la cantidad de lluvia que cayó. La cantidad de agua que había. Y sin embargo, él creyó. Fíjense. Voy a leer versículo número 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, esposa de Abraham. Ya era una mujer de edad avanzada. Dice la Biblia, la costumbre de las mujeres le había cesado. Es decir, su periodo ya no lo tenía. Por lo tanto, ya no había forma en la cual, pues, tantita oportunidad. Y además, pues, durante toda su vida no había quedado embarazada. Y sin embargo, creyó. Porque Dios le había dicho a Abraham, hey, te va a dar un hijo. Y Sara quedó embarazada. Le dio fuerza porque, vaya, las mujeres que nos están viendo y que son madres, saben que el embarazo requiere mucha fuerza. Se cansan las mujeres durante el embarazo. Y es una edad en la cual están fuertes. Pero ahora imagínense una mujer anciana, todavía embarazada, y dar a luz. Por eso le dio fuerza, pero porque creyó. Creyó, a pesar de que sí dijo, ay, ¿cómo? ¿Cómo yo, siendo vieja, mi marido viejo, vamos a tener un hijo? Pero ella creyó. Y por lo tanto, recibió ese hijo. Eh, podemos seguir adelante. El versículo 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le tuvieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fíjense, y bueno, continúa la historia de Moisés.
Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vaya, toda la historia de Moisés es una historia de fe. Nació, cuando nació Moisés había el decreto de parte de Faraón que todos los niños se murieran, los mataran. Por eso lo guardaron y por la fe lo pusieron ahí en el río, en una balsita, para que navegara, y lo recoge la hija de Faraón, lo adopta, en fin, crece en el palacio. Y por eso dice, no, 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 yo voy a rehusar llamarme hijo de la hija de Faraón, versículo 24. Y prefirió irse mejor con su pueblo. Y después regresa porque Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Vas a ir y tú vas a libertar a mi pueblo. Y entonces obedece. Y cuando está frente al mar rojo, ahí vienen atrás los egipcios persiguiéndolos, después de todas las maravillas que Dios hizo, todos aquellos milagros en esas plagas. Viene el ejército egipcio, el pueblo está atemorizado. Y entonces el mar rojo se abre, en seco pasa el pueblo de Israel. Pasan, viene el ejército egipcio y dicen, nosotros también vamos a pasar. Pero en ese momento, ¡paz!, las aguas caen. Maravilloso esto. Y uno más que vale la pena leer. El versículo 30 y 31, porque van relacionados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y los muros de Jericó les dijeron, bueno, miren, van a dar vueltas alrededor y van a caer esos muros. Y así sucedió. Pero es más interesante, o sea, y eso, el que caigan los muros nada más por dar vueltas, no tiene ningún sentido. Pero esa es la fe, porque creyeron en Dios Todopoderoso. Pero es más interesante, bueno, no más interesante, pero es muy interesante lo que pasa con Rahab, porque Rahab vivía allí en Jericó. Ella había escuchado lo que había ocurrido 40 años atrás. ¿Cómo lo escuchó? No lo sabemos. Pero las noticias habían llegado con ella. Entonces ella escuchó, y cuando llegan los espías, dijo, estos vienen en nombre del Dios que hizo todas aquellas cosas, porque en el antiguo tiempo había muchos dioses. Y como todavía hay muchos dioses, pero bueno. Ella escucha, ellos vienen en nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos. Yo les voy a creer, los voy a cuidar. Y entonces por eso, ella, no siendo judía, es salvada. Qué maravilloso. Y bueno, todos esos son ejemplos prácticos de fe. Por esa fe podemos nosotros recibir grandes y maravillosas bendiciones. Cosas que parecen imposibles son posibles. Y es por eso que cada uno de nosotros como creyentes necesitamos de esa fe. Y nosotros debemos de tener siempre presente que si no tenemos fe, leíamos hace un momento, sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos creer. Y el Salmo número 78, versículo 21 y 22, dice algo bastante interesante con relación al creer. Por lo tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel.
por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Fíjense una cosa, queridos amigos. ¿Qué tanto crees tú que Dios verdaderamente te puede salvar? ¿Qué tanta fe tienes en eso? ¿Será que no estamos confiando en que verdaderamente nos puede salvar? Esto no es algo ajeno que menciona solamente en una ocasión la palabra de Dios, porque cuando nosotros vamos al libro de los Hebreos, en su capítulo número 3, versículos 16 al 19, vemos lo siguiente. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La incredulidad es lo opuesto a tener fe. Y hubo un momento, después de haber visto esas maravillas, el pueblo de Israel, que no creyeron en Dios. Dudaron, no habían confiado en la salvación que les iba a proveer. Desobedecieron, fueron incrédulos y por lo tanto no entraron a donde Dios les dijo. Entonces, por eso precisamente cobra una importancia grande lo que leíamos anteriormente en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. El ser incrédulos, el no creer, nos va a llevar a la condenación. Y lo opuesto es que nos va a llevar a la salvación. Y si nosotros revisamos, y bueno, más bien leemos, San Juan capítulo número 3, versículo número 18. San Juan 3:16 es muy conocido, pero el 18 quiero que me acompañen a leerlo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La fe, el que en él cree, no es condenado. Pero el que es incrédulo, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, esa condenación es aquella que Dios quisiera evitarnos. Por eso es importante el tener fe. Esa es la fe salvadora. La fe que nos lleva a creer que solamente Jesucristo es nuestro único Salvador. Y es una fe sencilla y que solamente confía en Dios. La fe es una gracia humilde y es un don de Dios. Vaya, en sí la salvación es un regalo de Dios. Dice Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por un regalo, algo gratuito, nosotros somos salvos. Dios no solamente nos dio ese medio, sino que además nos da esa fe para creer en Él. Por eso es importante que si nosotros necesitamos fe, le pidamos a Dios en nuestra oración. Y es cierto, podríamos entrar en una conversación, bueno, pero ¿cómo voy a pedirle a Dios si yo no creo que existe y necesito fe? No. Primero que nada, nosotros debemos decir, a ver, a un lado este pensamiento. Y yo voy a orar y le voy a pedir que Él me dé fe. Que Él me dé esa fe en Él para creer. Podrán decir algunos, oye, pero Noé, pues creyó por lo que vio. El pueblo de Israel, pues creyó por lo que vio. Moisés creyó por lo que vio. No. Pero primero creyeron y después vieron.
nosotros de la misma manera, primero nosotros vamos a creer y en un cercano futuro nosotros vamos a ver al Señor Jesucristo. Así que nosotros, si le buscamos, vamos a tener esa fe. Y ese don de fe va a crecer en nosotros si nos ocupamos de él. Volviendo a leer Hebreos capítulo 11, que era la definición de fe, voy a leer ahora el versículo 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y la fe, queridos amigos, debe de ser algo que nosotros debemos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida. No podemos solamente para algunas cosas. ¿Por qué lo digo esto? Porque el versículo número 3 es un versículo clave para cada uno de nosotros. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el momento en el que nosotros aceptamos algo fuera de lo que dice la Biblia y lo adoptamos y decimos, sí, creo esto más. ¿Qué tan difícil va a ser comenzar a aceptar otras cosas? Nuestra fe debe de ser completa y total de lo que dice la Biblia. ¿Por qué lo menciono esto? Porque hay desgraciadamente algunas personas que dicen, bueno, sí, sí creo en Dios, pero pues como que el relato de Génesis como que no le creo y prefiero creer lo que me dicen los científicos. Pero si nosotros ya estamos yendo en contra de lo que dice este versículo, es decir, no creemos que pues el universo fue constituido, fue hecho por la palabra de Dios, ¿cómo vamos a creer entonces que el único y suficiente Salvador es Jesucristo? ¿O cómo vamos a creer que Él nos puede ayudar en los problemas? Entonces se dan cuenta cómo el tema de la fe es algo total en Dios y algo que debe estar siempre enfocado en creer lo que dice la palabra de Dios. Por fe. No necesitamos estar ahí para que ver cómo cuando dijo Dios sea la luz, mira, ahí está la luz, ok, sí está bien. No necesitamos que algún científico salga y diga, oh, ¿qué creen? Sí, ya comprobamos que lo que dice el libro de Génesis es verdad. Eso no va a suceder, queridos amigos, porque la ciencia, toda esa ciencia que nos llega, va a ir más en contra de alejar a Dios de su creación. Que hay otra ciencia, hay científicos verdaderos que buscan la verdad y que en esa búsqueda de la verdad dicen, oh, cada vez que estudio más acerca de la ciencia, mi fe se fortalece en Dios. Pero esa ciencia nosotros debemos de buscarla. Y hay ministerios que se encargan de difundir esa ciencia, como es Respuestas en Génesis o el Instituto de la Investigación de la Creación o ICR, es un instituto en inglés. Cualquiera de ellos dos pueden difundir y difunden la verdadera ciencia detrás de la creación. Pero bueno, eso es un recurso que les menciono por si a ustedes les interesa este tema. Entonces, para concluir, la fe nosotros debemos de fortalecerla día con día. Si nosotros quisiéramos, bueno, ¿cómo puedo hacer para fortalecer mi fe? Te invito a que leas el capítulo número 11 de Hebreos y vayas estudiando cada uno de los personajes que ahí mencionan. ¿Qué fue lo que hicieron? Ahorita revisamos solamente un par, pero velos analizando qué fue lo que hicieron, qué les dijo Dios y cuál fue el resultado, para que fueran mencionados en este capítulo. Y entonces tú podrás ver cómo poner esa fe en acción, esa fe práctica. Y de esa manera sea
fortalecida tu relación con Dios. Gracias a Dios porque hoy pudimos hablar de esta doctrina fundamental de la fe. Es decir, la fe, tener la certeza de lo que va a venir, aun cuando no lo hayamos visto. Y esa es la definición bíblica de fe, que está por sobre toda definición, porque esa viene de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, queridos amigos. Ha sido un placer estar con ustedes y que la paz del Señor quede en sus corazones.